este fin de semana tendremos intensa actividad en el AI Festival. Y allí en Cartagena estará, entre otros, Moisés Naim, que es un reconocidísimo escritor y periodista, un gran analista de temas latinoamericanos y mundiales, y está presentando su nuevo libro, La revancha del poder. María Elvira, Moisés Naim va a estar conversando el próximo domingo 30 de enero a las 12 del día con el gran escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Buena conversación. Una buena conversación a propósito de este libro. Pues está con nosotros Moisés Naim, un placer saludarlo, gracias por atendernos, bienvenido. Buenos días, Juan Manuel, y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo decíamos de verdad y no se trata de una salamería gratuita, que siempre es un gusto conversar con usted, sobre todo porque usted parece que tiene el radar bien puesto, ¿no? Sí, las antenas bien puestas. Sí, bien instaladas en relación con todo lo que está sucediendo en América Latina. Hablemos en primera instancia de su nuevo libro, de La revancha del poder. ¿Qué encuentran los oyentes de RCN Radio y potenciales lectores allí? Encontrarán una descripción de cómo están haciendo ciertos líderes políticos autocráticos para parecer demócratas, pero en efecto están asaltando la democracia en el mundo. La democracia está bajo acecho y la nueva forma de hacerlo no es con tanques y golpes de Estado, sino de maneras muy sutiles, muy invisibles, donde toman el poder por la vía electoral, pero poco a poco lo socavan desde adentro, eliminando, debilitando o anulando perdón, los efectos de los pesos y contrapesos de los cuales depende la democracia, y que están diseñados para limitar el poder, para impedir que algún ente, alguna organización o alguna persona tenga el poder absoluto. Profesor Naim, digamos, los nombres ahí están claritos, los que por el medio de elecciones acabaron entrando dentro del poder y quedándose en él, pues está Noriega, se me ocurrió, Daniel Ortega. Ortega, es que Noriega ya lo estuvo, Ortega, Venezuela. ¿Cómo ve, que me interesa su punto de vista, el ascenso de Boric al poder? En Chile. Sí, eso es interesante. Y antes debo decir que no solo Latinoamérica, está Hungría, está la Rusia de Putin, está las Filipinas, está muchos países en África, en Asia. Es decir, es una tendencia mundial que es esa, pues, la de tomar el poder por vías que parecen democráticas, pero que en efecto no lo son. Y la llegada de Boric, el joven de 35 años a la presidencia de Chile, es un experimento muy interesante. Tiene la oportunidad de transformar a Chile en el ejemplo político que fue equivalente a... Chile fue un modelo económico, como sabemos, ¿verdad? Chile fue uno de los países latinoamericanos, de hecho uno de los países menos desarrollados, más exitosos en avanzar en la prosperidad, etcétera. Se les quedó por fuera la atención crítica importantísima de la desigualdad. Descuidaron la desigualdad y les aumentó mucho, y junto con las expectativas enormes que había, pues crearon una situación muy inestable que ahora la está enfrentando el presidente Boric. Él puede hacer, si transforma esa energía política que hay en Chile, esa frustración en esperanza, esa esperanza en realidades concretas, Chile nos puede dar una lección en política como nos la dio en la economía. Por otro lado, también puede ir muy mal las cosas, ¿no? También puede terminar siendo un populista que promete cosas que no cumple y que adopta políticas insostenibles y que empobrecen al país. Profesor Naim, me parece que usted está retratando, no sé, me imagino que habrá leído el perfil que hizo García Márquez en la revista Cambio en su momento, un perfil que hizo de Chávez, que al final dice Chávez está enfrentado a una Y, digamos, a una alternativa que es o coge por la derecha y se vuelve autocrático y dictador, cosa que hizo, o coge por la izquierda, la otra vía, hablando de la y puede hacer las reformas necesarias y urgentes. Ya sabíamos la crisis que había de los partidos, la cantidad de desigualdad que había, la pobreza, etcétera, etcétera, y hace las reformas necesarias por la vía democrática. ¿Está Boric en la misma Y? Creo que sí, sin llegar al extremo de Venezuela, ¿no? Allí, a ver, cuando yo pienso en Chávez, lo pienso como gran tragedia y lo pienso como oportunidad perdida. Chávez hubiera podido, con el cheque en blanco que le dio la población,
con el cheque en blanco que le dio el mercado petrolero, que lo llenó de dinero, hubiera podido, y con el atractivo político que él tenía, él era motivo de gran atracción política, entonces él hubiera podido ser un gran transformador, creador, constructor de una Venezuela próspera, y escogió mal, y mira en dónde estamos, ¿verdad? Y es verdad, Boric puede estar en una encrucijada como esa, aunque Chile no está en los niveles de degradación que había en Venezuela y que se exacerbaron con Chávez y por supuesto con Maduro. Señor Naim, y otro fenómeno en Centroamérica, ¿cómo ve usted, por ejemplo, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un poco prometiendo en campaña un cambio, una mentalidad un poco más joven, pero cuando llega se enfrenta directamente al Parlamento y se enfrenta también, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Cómo ve usted ese mandato de Bukele en El Salvador? Él claramente ha demostrado propensiones autocráticas. Él, tal como lo mencionas, una de sus primeras decisiones torpes fue cuando estaban pasando una ley que a él no le gustaba, tomó el ejército y entró con el ejército al recinto del Congreso. Después él tuvo que retirarse y más, tuvo que echar para atrás eso, pero eso lo marcó mucho, es una imagen que lo marca mucho, pero también sus conductas, etcétera. Él está también en periodo de prueba, vamos a ver qué pasa. Él también está ante la posibilidad de mejorar las condiciones terribles que hay en El Salvador o exacerbarlas. Vamos a ver, ¿no? Él hace experimentos, como no tiene muchas restricciones, se pone a inventar cosas. Entonces se puso a inventar que el cripto, una moneda cibernética, podía ser la moneda nacional del país, y así lo tomó, y ahora el cripto se desplomó en valor, y entonces hay pérdidas de dinero para el país, etcétera. Él está haciendo experimentos, algunos le van a salir muy mal y otros ojalá que le salgan bien. Ahora, profesor Moisés Naim, ¿cómo ve usted el asunto por estos lares? ¿Ha tenido oportunidad de mirar cómo están las cosas políticamente hablando en Colombia, cuando podría también haber algo de ese fantasma autocrático, poco democrático, que pudiera llegar al poder? ¿O no lo ve así? Absolutamente. Yo creo que Colombia tiene más protecciones y fortalezas y guardianes institucionales de la democracia. Quiero creerlo, lo espero. Me preocupa muchísimo la politización del sistema judicial colombiano, me preocupa muchísimo lo ruda que es la política, donde se ha criminalizado las desavenencias en políticas públicas, en decisiones. Está resultando demasiado fácil en Colombia demandar a los enemigos políticos, atacarlos por la vía judicial, el terrorismo judicial, etcétera. De todos los lados, ahí no se salva nadie en términos de las conductas equivocadas que debe tomar el sistema del Poder Judicial colombiano. Esa es una gran preocupación. La polarización extrema en la que vive el país, aunque en ese sentido Colombia es normal, ya que alrededor del mundo donde hay democracias hay polarización, y muchas veces una polarización que tranca, que bloquea la capacidad del país para tomar las decisiones que la gente necesita. Profesor, lo llevo a su país, a Venezuela, uno sigue siendo una incógnita, fracasó el cerco diplomático, se han intentado diálogos, ha habido elecciones, le quitaron... No pasó nada con Guaidó. No pasó nada, Guaidó, eso acabó siendo como una especie de dummy, acaba de ganar la oposición en un fortín que era del chavismo. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué futuro le ve a Venezuela? ¿Saldrá de la encrucijada por la vía democrática? ¿Qué papel está jugando China? ¿Qué papel está jugando Rusia? ¿Cómo ve ese panorama tan confuso? Cuba y Cuba. Venezuela no se solucionará, Venezuela no entrará en una etapa de mayor estabilidad económica, de mayor prosperidad, de capacidad de darle de comer a su gente, de darle medicinas, educación, hasta que los cubanos no salgan de Venezuela. Venezuela es un país ocupado por una potencia extranjera, que es una isla en el Caribe, que se llama Cuba, desde donde hay controles importantes, decisiones importantes que se toman en Venezuela en el ámbito militar, político, diplomático, económico, donde los intereses de Cuba no prevalecen, no son importantes y determinantes. Las llaves de Miraflores, del Palacio Presidencial de Venezuela, están en La Habana, y hasta que los cubanos
por las buenas o por las presiones internacionales o por acuerdos que les convengan, no decidan dejar de salir de Venezuela y no seguir interfiriendo y ocupándola y saqueándola, va a ser muy difícil que el país se mueva hacia adelante. Hay que generar unas condiciones para que los cubanos salgan. Ujú. Tremendo. Sí, difícil. Usted nos pone en una disyuntiva, estaba oyéndolo con detenimiento, profesor Moisés Naim, y entonces pensaría uno, entre otras cosas, si no cambian las cosas en Cuba, no van a cambiar en Venezuela. O sea, ahí va a haber Maduro para largo y estaremos hablando dentro de 50 años, de los 50 años del chavismo en Venezuela. No se mueven de ahí. Murieron los Castro, o murió Fidel Castro, políticamente murió Raúl Castro a un Y ahí lado. sigue lo mismo. Dejaron ahí su heredero y no se movió nada. Lo mismo desde el 1 de enero del 59, el mismo cuento. O sea que es una tremenda manera suya de describir lo que puede pasar con Venezuela. Maduro, madurismo o chavismo, lo que sea, para rato. Así es, con el detalle que hay que enfatizar es que no es que mientras tanto en Venezuela no esté pasando nada. En Venezuela se está degradando la situación. Ustedes han sido en Colombia, han tenido que vivir con el impacto, con el choque externo de millones de venezolanos entrando a su país, y ustedes, Colombia, ha sido un ejemplo para el mundo de cómo hay que tratar una tragedia humanitaria como esta, ¿no? Y no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de personas. A pesar de la cantidad de gente, a pesar de las dificultades, los colombianos han dado una demostración de solidaridad y de fraternidad con sus hermanos venezolanos que merece ser reconocida cada vez que se pueda. Pero al mismo tiempo, en Venezuela están pasando cosas, y no necesariamente malas, no necesariamente buenas, son muy malas. Venezuela es un país en estos momentos fragmentado, y sí, Maduro el dictador juega un rol, pero el dictador no manda en el país. Hay enormes espacios institucionales y políticos y de territorio y de actividad económica en los cuales el Palacio de Miraflores, el gobierno de la dictadura, no tiene control. Venezuela es una colcha de retazos donde cada pedazo es controlado por un cacique, por un narcotraficante, por un jefe militar de algún tipo, por un grupo, jefe de una banda de malhechores. Venezuela es un país muy fragmentado, muy bloqueado internamente y muy aislado internacionalmente. Tremendo panorama el que nos describe usted, profesor Naim. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RCN Radio. Gracias a ustedes por la invitación. Es siempre un placer conversar con ustedes. Buenos días. El placer es nuestro. Buenos días, Moisés Naim, escritor, periodista, autor de este libro, La revancha del poder. Bueno, entonces, complicado el asunto, ¿no? Complicado, es que nada está claro, sí. Estas nuevas autocracias, estos nuevos autócratas que están pululando en el mundo, porque él lo explica, no es un asunto, no es un fenómeno tercermundista. Hay que ver lo que ha pasado en Europa también, en Polonia, en Hungría. Sí. Polonia, Hungría. Y es tremendo también porque Rusia. Este año cambian muchas cosas, ¿no? Este año hay elecciones en varios países, nosotros tenemos elecciones, por ejemplo, el tablero podría cambiar, obviamente, desde el inicio. Y muy interesante lo que decía de Boric, María Elvira, porque decía, llega con una promesa de renovación, pero es difícil que cumpla todo lo que está prometiendo, ¿no? Es muy difícil que un país cambie de un momento para otro después de que ellos participaron en ese gran movimiento estudiantil. A ver cómo le va a Boric desde marzo, que le toca. Y ojo, ¿no? Pregunta María Elvira, ¿qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Venezuela, Rusia, China, todos esos factores? Y dice, no, Cuba. Venezuela es un país tomado por una potencia extranjera, claro. En este caso una isla del Caribe que se llama Cuba, en donde gobierna el comunismo desde 1959. Mientras los cubanos no salgan de Venezuela, no va a pasar nada en Venezuela.